Estamos viendo a la luz de la palabra, aprovechando estos espacios del culto, de este tiempo que apartamos cada 8 días para el Señor. Estamos viendo las 4 dimensiones que debe tener el alma como una experiencia genuina para poder llegar a ser parte de la nueva Jerusalén, que es la que el Señor está construyendo con la obra que ya realizó Jesucristo y la está aplicando con su Espíritu. Todos debemos tener un claro panorama de lo que el Señor está haciendo en estos días a través del Espíritu, y Él lo está haciendo con cada uno de nosotros que somos sus hijos desde nuestro interior, especialmente desde nuestro espíritu. Si entendemos a dónde el Señor está apuntando y nos direccionamos en ese mismo sentido por el Espíritu, lograremos llegar a ser parte de la nueva Jerusalén, con la cual realmente el Señor lo va a poder llenar todo en todo. Todos sabemos ya a esta altura de nuestra vida cristiana que la carta que fue dirigida a los hermanos de esa generación ubicados en la región de Éfeso, a los efesios, pretendía mostrarles la manera como la iglesia podría llegar a manifestar la gloria de Dios, a ser realmente una iglesia gloriosa. También sabemos, por otro lado, que el registro histórico lo que nos narra es que la iglesia cristiana ha sido y ha estado distante, lejos de manifestar esa gloria imperecedera que Cristo ya alcanzó a través de su obra, de lo que Él hizo y se hizo. Luego, esta generación debe preguntarse, ¿por qué razón la iglesia no ha manifestado esa gloria imperecedera? Cuando miramos los registros históricos, basta con simplemente observar que en estos 1970 y pico de años de era cristiana, 1000 años, de esos 1900, 1000 años, la historia registró que hubo una era de oscuridad, el oscurantismo en la Edad Media, donde la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo fue suprimida. Cuando miramos entonces el contenido de esta carta y vemos que la iglesia en estos casi 2000 años no ha logrado manifestar la gloria de Dios, nos damos cuenta que lo que ha sucedido es que los cristianos que representamos el reino, era tras era, incluida la generación presente, ni siquiera ha podido comprender el plan de Dios, por un lado. Y por otro lado, por no comprender ese plan, entonces no se ha dispuesto el corazón y la voluntad para ser realmente partícipe de esa gloria que ha de manifestarse. Y eso obedece entonces a la ignorancia y a la poca capacidad que han desarrollado aquellos que generacionalmente hemos representado a la iglesia. ¿Me hago entender, hermanos? Es muy importante que todos comprendamos esto. Es muy importante que yo me haga entender respecto a esto. Necesitamos desarrollar y manifestar una capacidad, pero no cualquier capacidad, debe ser una capacidad plena. La Biblia dice en Efesios 3, entonces, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo desea habitar por la fe en toda nuestra alma. Escucha, el Cristo glorioso ya alcanzó la plenitud de todas las 4 dimensiones que cada uno de sus hijos, de sus descendientes, debemos experimentar y manifestar. Pero se requiere que el alma nuestra lo permita. Hermanos, nuestra alma, aparte de ser bastante ignorante respecto a las escrituras, nuestra alma es testaruda, nuestra alma está enviciada, nuestra alma es necia, nuestra alma todavía pretende alcanzar vanos deseos, nuestra alma tiene mucha experiencia con la enajenación. Es más la experiencia que nosotros tenemos tocante a la carne que la experiencia que tiene nuestra alma tocante al Espíritu, y debemos ser conscientes de esa realidad para que entonces el Señor pueda operar en nosotros.
Cristo habita en nuestro espíritu. Eso es una hermosa verdad. Pero que Cristo habite corporalmente en el alma de todos los creyentes, eso es otra dimensión. Por eso el apóstol, cuando habla, y está hablando aquí de a qué es a lo que Cristo le quiere apuntar por el hecho radical de haber venido a habitar en nuestro espíritu, él también no solo muestra el qué, sino el cómo es posible que Cristo se dimensione en nuestra alma. Hermanos, los creyentes somos salvos por la fe, y esa salvación obedece a que Cristo mora en nuestro espíritu. Fuimos hechos un solo espíritu con Él. Pero otra cosa es permitir que Cristo habite en el alma. Amén. Cuando Cristo habita en el espíritu, desde el momento en que le recibimos de forma consciente y confesamos su nombre sin ningún tipo de vergüenza, desde ese momento vino a habitar en nosotros la salvación en nuestro espíritu. ¿Qué es lo que hay en nuestro espíritu? La salvación. Pero otra cosa es la experiencia de la vida eterna en este tiempo terrenal. Y eso solo es posible, esa experiencia, en la medida y de la manera en que permitamos a Cristo que habite, como dice la Biblia, corporalmente por la fe en nuestra alma. Luego, el gran desafío de esta generación no es ser simplemente salva, sino hacer las correcciones que las pasadas generaciones representativas de la iglesia del Señor dejaron inconclusas. Hay una serie de situaciones que es nuestra responsabilidad generacional resolver plenamente, y eso solo lo podrán hacer los que adquieran la plena capacidad, la plena plenitud de la deidad, la plena plenitud de aquel, la plena plenitud de Cristo, la plena plenitud de Dios. Estamos en un tiempo hermoso. Antes de salir acá me preguntaba, bueno, ¿cuál es realmente la motivación por la cual esta mañana nos hemos concentrado, hemos asistido a la iglesia? No debe haber otra motivación sino esta: tener este tipo de experiencia genuina para ser parte activa del propósito de Dios. Por eso dice allí, leamos nuevamente el verso 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, dice, con el propósito de que arraigados y cimentados. Escucha ahora esto. No todos los creyentes están arraigados. No todos los creyentes son profundos. Arraigarse tiene que ver con la búsqueda de la profundidad de las cosas vitales. La naturaleza nos da un ejemplo respecto a este concepto espiritual. La naturaleza, cuando empieza, por ejemplo, en el área de lo que tiene que ver con los arbustos, los vegetales, tiramos la semilla y ella empieza a desarrollar su genética. Pero ¿cómo sabe esa semilla que puede crecer y manifestarse en la superficie y luego aflorar para finalmente dar fruto? Y fruto en el cual haya semilla y luego seguidamente seguir la reproducción. ¿Dónde empieza? ¿Dónde sabe la semilla de una forma natural que puede desarrollar todo ese proceso pleno? Buscando arraigamiento. Entonces desarrolla sus raíces y las raíces comienzan a ahondar hacia abajo para buscar los minerales y los líquidos vitales que le permita dar ese crecimiento, aflorar a la superficie, crecer como un gran arbusto, florecer y luego dar fruto. De manera similar debe ser la vida de los creyentes. Los creyentes de esta generación no pueden seguir mostrando una simple virtud humana como testimonio cristiano, cuando hemos sido llamados a transformar no solamente la faz de este planeta, sino la faz de todo el universo que todavía está oscurecido. Lo que quiero decir es que no podemos seguir siendo vanos en nuestra apreciación. No podemos seguir siendo superficiales. No podemos seguir siendo cristianos meramente allí en la superficie, lejos del propósito verdadero de Dios. Lo segundo que nos toca entonces prestarnos para que el Señor por su Espíritu realice en nosotros es cimentarnos. Allí dice, con el fin de que arraigados, cristianos profundos, cristianos que sean unas vasijas profundas.
en el conocimiento de la riqueza de Cristo, de la sabiduría inescrutable de Cristo. Cristianos que no navegan en la duda jamás, sino que saben las cosas de manera profunda y clara. Qué hermoso eso. Así debe ser esta generación, para que entonces con ese arraigamiento ellos puedan cimentarse. ¿Qué es cimentarse? Es establecer bases. Esas bases que de manera alegórica nos está hablando la carta a los Efesios tienen que ver con esas convicciones que ya son profundas, ahora se establecen. ¿De dónde provienen las convicciones? De encontrar la profundidad. Y una vez establecidas o encontradas mejor esas convicciones, ahora las afirmo. ¿Para qué, hermanos? Para salirnos de, por ejemplo, esto, del vicio de los cristianos. Los cristianos meten una jerga en las iglesias que no corresponde a la palabra. Uno escucha comúnmente esta frase de cajón: ¿cómo estás, hermano? Ahí, como cuando usted era pobre. Hermano, ¿cómo le va? La verdad, estoy a punto de tirar la toalla. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no aparece que usted mantenga diciendo que está a punto de tirar la toalla, porque además usted no es boxeador, usted es cristiano. Escucha esto. ¿Sabes en qué mantienen pensando los cristianos, la gran mayoría de ellos en este tiempo? En tirar la toalla, pero no se están refiriendo a la toalla del servicio que debe estar amarrada en nuestros lomos, no, sino que traen la figura de aquel entrenador del boxeador que está en el ring y cuando ven que están masacrando a su pupilo, tira la toalla. Usted y yo, hermanos, debemos salirnos del esquema pensante de la mayoría de los creyentes, que por cualquier susceptibilidad tocada, lo primero que piensan y se les pasa por la cabeza: ya no vuelvo a esa iglesia, me retiro, me voy. No me miraron hoy, no me saludaron, no me visitaron, no me felicitaron el día de mi cumpleaños, no vuelvo. Cosas de cristianos superficiales que no han fundamentado, cimentado sus convicciones. Luego, una vez en la experiencia genuina con Cristo vamos encontrando las convicciones, debemos ser radicales con ellas. ¿Cómo? Cimentándolas, poniéndolas como fundamento de mi nueva vida. Y con esos fundamentos nunca juego. Usted puede cambiar una pared de su casa, pero una vez puesto el fundamento, usted lo deja allí. Amén. Debemos conocer realmente a plenitud todos los principios del Señor, porque mira lo que dice: que si estamos arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. No el amor ese que a veces uno ve meloso y... ¿Me permite hacerlo? Es que no me sé otro ejemplo. Así, ese amor así. No, sino el amor genuino. El amor que tolera al hermano, que lo soporta, que lo aguanta, que no busca vengarse de él, sino que lo comprende. A ese amor es que se refiere el apóstol. De ello hablaremos mucho más adelante. Pero ¿para qué quiere el Señor a través de esta carta invitarnos a que dejemos la superficialidad y a que más bien establezcamos los principios que ya conocemos? Dice el verso 18: seáis plenamente capaces. De eso hay poco en las iglesias, pocos hijos de Dios, hijos que tengan la capacidad plena. Dice que de esa manera, si nos enfocamos en los aspectos de lo que tiene que ver con lo profundo y establecerlo como cimiento, entonces empezaremos la gran expectativa que espera el cielo. ¿Cuál es esa? Que cada uno de nosotros seamos plenamente capaces. Y esa capacidad plena adquirida
empieza con la comprensión. Dice, seáis plenamente capaces ¿de qué? De comprender. Hermanos, allí utiliza la Biblia el verbo ser. Ser plenamente capaces. Un hijo de Dios como un ser con una capacidad plena. Y dice de comprender con cuántos. Con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la ¿qué? Y la altura. Hoy lo que quiero es que continuemos entonces con esta introducción, apuntándole a lo que es la verdadera dimensión de la anchura. Pero escucha esto: los que llegan a ser plenamente capaces es porque son seres, ya no son simplemente salvos. Está conmigo, ¿cierto? Escúcheme esto, por favor. En el capítulo 2 de esta carta le habla de la salvación. Pero ese que está en el capítulo 2 no es el mismo que pasa al capítulo 3. Ese ya empieza ahora el recorrido que se llama poder alcanzar la plena capacidad. ¿Y en qué consiste esa plena capacidad? Efesios nos narra 3 tipos de plenitudes. En el capítulo 1 habla de la plenitud de aquel. En el capítulo 3, en el verso 19, te habla de la plenitud de Dios. Y en el capítulo 4 te habla de la plenitud de Cristo. Y Colosenses, la carta de los Colosenses, que es complementaria a la carta de los Efesios, te va a hablar de la plenitud de la deidad. 4 plenitudes para que lleguemos a ser no solamente hijos de Dios salvos, sino hijos de Dios que comprenden todas las dimensiones del corazón de Dios y se aprestan para manifestar ese río glorioso. Amén, amén, amén. Hasta allí esto suena un poco abstracto, pero ahora vamos a ver la forma práctica. Solo esos que son llamados, pero no solo llamados, sino ahora pasan a una dimensión de escogencia. Son elegidos, escogidos, y lo comprenden, rinden su voluntad. Solo con ellos el Señor, como perito arquitecto, como constructor, logrará construir lo que está haciendo mayormente en estos días últimos o postreros. ¿Qué está haciendo? Fue lo que vio Juan proféticamente en el libro de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis 21 otra vez. Pastor, pero ya vimos ese versículo. No importa, hermano, vuelva a verlo por favor conmigo, léalo por favor. Dice el versículo 16, Apocalipsis 21 versículo 16. Dice: la ciudad se halla como establecida en cuadro. Es un cubo perfecto, pero espiritual ya. La materia se ha espiritualizado por experiencia. Todo lo tocante a lo material, en lo cual está incluido nuestro cuerpo, ha sido absorbido. Lo mortal ha sido absorbido por lo inmortal, y lo corrupto ha sido absorbido por lo incorruptible. Eso fue lo que vio el apóstol Juan aquí. Vio la ciudad descender del cielo de Dios, dice en los primeros versículos. Dios quiere llenar todo lo que está todavía vacío y desordenado en una franja de su cielo. ¿Cuál es esa franja de su cielo que está en ese estado? Valga la redundancia, el multiverso. Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese plan? Conformar la santa ciudad para que ella sea la plenitud de su Hijo, a través del cual o de la cual poderlo llenar todo en todo. Amén. Hermano, cuando el Señor regrese y se cumpla la última fase del plan que Él está desarrollando en estos días, estos escogidos que harán parte de la gran Jerusalén seguirán trabajando durante mucho, pero mucho tiempo. Hay miles de millones de planetas que hay que restaurar.
Usted puede que en la mente religiosa que de pronto todavía le domine esté pensando: ¿de qué cosas está hablando ese orejón? Le estoy hablando de la Biblia. La Biblia habla de cosas celestiales. La Biblia dice, lo primero que dice Pablo a la iglesia de Éfeso es que la iglesia está en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a la diestra del Padre, y que la iglesia ya tiene toda bendición, que la iglesia no debe buscar a Dios por bendiciones, porque Dios se quedó sin una sola bendición y le dio todas las bendiciones a la iglesia, para que la iglesia ahora que está llena de las bendiciones lo bendiga a Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. La iglesia tiene un pensamiento muy aterrizado y está a punto de ser enterrada por la enajenación que ha producido el reino de las tinieblas. Satanás sabe que le queda poco tiempo, porque él sabe que los entendidos resplandecerán en esta era y lo harán caer a tierra para que empiece la última fase de su juicio, el cual ya fue realizado en la cruz de Calvario. Por eso él no quiere que entendamos estas cosas. Y Pablo fue a lo que le apuntó, a fin de que puedan comprender con todos los santos. Lo que quiero decirles es que siempre la función de la iglesia es en los lugares espaciales. Pablo le dice al final de esa carta en Efesios capítulo 6, le dice a ellos que nuestra lucha no es entre nosotros, que la lucha no es con los humanos, los que están todavía en Adán, que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad en esas regiones celestes que son el segundo cielo entenebrecido. Cuando usted lee entonces Apocalipsis 21, comprende que Dios lo va a llenar todo en todo. Pero mira lo que dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. El número 12 es número de plenitud, y el número 1000 es número de pluralidad. Luego es un gran plural. Muchos de aquellos que llamó entendieron que eran escogidos y entraron al número de la plenitud para manifestar el poderío y la gloria del reino. ¿Me hago entender? Puede que en su mente religiosa usted crea que la gloria de Dios es que un paralítico se levante. Eso no es gloria. Él se levantará el día de Jesucristo. A él le darán un cuerpo nuevo. La manifestación de la gloria de Dios solo será posible que se patentice cuando cada uno de los llamados entienda que ha sido escogido para experimentar las 4 dimensiones que menciona Efesios 3:18. La anchura, eso diga amén, Señor. La longitud, la profundidad y la altura. El universo está representado por 4 ángulos, donde están situados los 4 seres vivientes. Escucha esto, mira lo que dice allí. Dice que la ciudad tenía esas dimensiones y por eso alcanzó el número pleno, el 12. Pero ese 12 está acompañado de 3 ceros. El número 1000 ya sabe que es número de pluralidad, porque estos saben que ya no viven para sí, no son egoístas, sino que viven para el cuerpo. Y dice: la longitud, la altura y la anchura de ella son ¿qué? Son iguales. Son iguales. ¿Quiénes harán parte de esta ciudad? Los que alcancen la capacidad de Efesios 3. Volvamos entonces a Efesios 3. Estoy recordando las cosas, acotando otras a manera de introducción para meternos en la experiencia, a buscar el cómo. Entonces estamos mirando el qué. Otra vez conmigo, por favor, versículo 18, Efesios 3:18. Seáis plenamente capaces. Habla en plural porque es un deber de todos los santos. El número de plenitud es ¿qué número es? 12. Entonces, si yo quisiera leerlo de esta manera, para que seáis conforme al número 12 en su pluralidad, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura. Hace 8 días hablamos de la anchura. Y la anchura, como vimos a la luz de la palabra, tiene que ver con el corazón. El corazón es lo que en la Biblia también se conoce como la voluntad del hombre. El corazón define lo que es la personalidad de cada uno de esos individuos e hijos de Dios. El corazón define la postura, la conducta, las inclinaciones de esa persona. Vamos a hablar esta mañana más profundamente de lo que es el corazón. Amén. Segunda de Corintios 6, versículo 11. Mira lo que dijo Pablo. Nuestra boca sea ¿qué? A vosotros. Nuestra boca sea ¿qué? ¿Por qué Pablo dice esto aquí así? Porque fue lo que dijo Jesús, que de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. Ahora, Pablo les dice a esta iglesia que recuerde eran sumamente niños espirituales, era una guardería cristiana, carnales, pleitosos, bochincheros, disenciosos, celosos y así con todos esos prefijos osos. ¿Cuándo iban a avanzar hacia la madurez? Era imposible. En la segunda carta Pablo les apunta a esta dimensión, a lo que es ensanchar el corazón. Y entonces les dice aquí: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. ¿Por qué? Porque dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Esa palabra es la misma que aparece en Efesios, lo que es la anchura, que tiene que ver con ensanchar. Y esa palabra significa ser amplio, es esparcir en un sentido plano, ser espacioso. La medida de la anchura que tenga su corazón será la misma medida que habite Cristo. Si su corazón está encogidito, Cristo estará encogidito en su corazón. ¿Qué manifestación dará usted? Una manifestación así, si acaso una goterita de Cristo. Pero si su corazón se ensancha como lo tenía el corazón del apóstol Pablo, manifestaremos mucho a Cristo. Es proporcional, es lo que quiero decir. Hace 8 días la palabra nos mostró que el momento más oportuno de ensanchar el corazón es cuando estamos en dificultades. El rey David lo aprendió y se lo adjudicó, lo arraigó y lo cimentó como principio de vida. Dijo: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Entonces era algo así como su oración: que vengan más angustias para que mi corazón se ensanche. No me voy a infartar, al contrario, voy a manifestar a Cristo más. Hermanos, en esta época muchos siervos consiervos están muriendo de infartos. Es una realidad. No lo digo a manera de juicio, cuidado, pero sí es curioso. Soportar el peso de gloria como Pablo desafió a la iglesia de Corinto para que lo sostuvieran, solo es posible teniendo un corazón ejercitado en el principio cristiano referente a esto. Por eso luego el rey David escribió en su Salmo 119, que él escribió que entonces, en la medida en que tuviera ancho su corazón, podía ya no solo caminar, sino correr en el camino del Señor. Amén. Luego nos arroja entonces la figura de un atleta. Para que alguien pueda competir en una carrera como un atleta, primero se le entrena para que desarrolle una profunda, amplia, espaciosa capacidad que tenga que ver con su cardio. Amén. Entonces necesitamos en esta generación cristianos ejercitados, disciplinados en este aspecto, para que podamos correr conjuntamente la carrera y alcanzar la meta de ella. Ya sabe el texto, eso está por allá en el Salmo 119. Entonces podríamos decir: Señor, que vengan los vientos, que vengan las tormentas y los ríos impetuosos y golpeen contra esta casa. Está firme en la roca, está cimentada. Y eso me está dando capacidad de tolerancia, de resistencia
porque en angustia tú me haces ensanchar. Aleluya. Bueno, sigamos en la palabra, porque si no. Entonces Pablo les dice a ellos en el verso 12: no estáis estrechos en nuestros corazones. Él les dice: ustedes pueden meterse en nuestro corazón porque hay amplio espacio, pero en cambio nosotros en sus corazones estamos estrechos. Así viven muchos cristianos. No les gusta sino que les den, pero esos no dan. No digo lo que decía Cornelio porque es feo, pero él hablaba de que así eran las mulas. Estrechos, apretados. Bueno, y le dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ese es el problema. Un cristiano con un corazón estrecho no podrá ser parte de la gran ciudad, hermano. Será salvo, para siempre salvo, pero no vencedor. Su corazón debe ensancharse. Entonces, si la palabra le está hablando, debe estar diciendo: con razón me han venido tantas angustias, y yo he estado buscando a Dios para que me las solucione. No, debo buscar a Dios para que ensanche mi corazón. Y entonces yo tengo una tolerancia tal, producto de una verdadera experiencia, que cuando vea al otro angustiado lo pueda comprender y diga: hermano, yo lo entiendo, voy a orar también, lo voy a acompañar en su oración. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es la soledad. Yo sé lo que es la tristeza. Yo sé lo que es el agravio. Yo sé lo que es estar en una deuda. Yo sé lo que es estar quebrantado. Yo sé lo que es el dolor. Pero tengo una capacidad para ayudarte a orar. ¿Lo está viendo? Y entonces deja de levantar el dedo señalador y más bien levanta las manos en plegarias que favorezcan a los hermanos. No es de otra manera. Escuche, ¿sabe qué hacen la mayoría de los creyentes? Ellos más o menos dicen así: oh, cómo sufrí, oh Señor, pero lo logré. Salen momentáneamente de la situación, y cuando ven a otro hermano que está sufriendo igualmente, no han comprendido el propósito de lo que ellos vivieron, y entonces más bien dice: ahí tiene, que aprenda también, que chupe, que aprenda. ¿Cierto? ¿Vio? Es para que el corazón se ensanche, hermanos. Y Pablo decía: nuestro corazón está ancho, pero el de ustedes está estrecho. Y entonces les dice en el 13: pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Dígale a su hermano: ensancha tu corazón. Dígale por qué, dígale: porque de tu corazón mana la vida. Entonces, imagina un corazón estrechito ahí, eso no da ni rabia. Eso sale ahí a la fuerza a Cristo, poquitico. Pero un corazón ensanchado sale el río de Cristo. Abra conmigo Ezequiel capítulo 11. Vamos. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Este pasaje está hablando de una promesa que Dios hace. ¿Cuál es esa promesa? Dios dice que la casa de Israel volverá a juntarse y a ser restaurada. Es muy importante lo que vamos a empezar a explicar. Cuando usted aborda la lectura de Ezequiel, debe comprender que habla de la misión que Dios le dio a un profeta que estaba en cautividad, 1, y 2, había sido enviado para que profetizara a un pueblo que ya no existía. Ese pueblo que ya no existía era la casa de Israel, conformada por las 10 tribus del reino del norte. Pero Dios, que nunca ha perdido de vista, escucha, Dios nunca ha perdido de vista a ninguna de esas ovejas que fueron descarriadas y esparcidas con un propósito de las tinieblas, que ellas perdieran su identidad. Dios nunca perdió de vista a ninguna de esas ovejas, ni a la descendencia de esas ovejas. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu a través de la figura de iglesia?
recobrar, recuperar todas esas ovejas que al día de hoy son denominadas por sus hermanos los judíos como gentiles, como paganos. Pero Dios sabe que pertenecen al propósito que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón, escucha, por esa razón es que aparecen mencionadas 2 veces en el libro de Apocalipsis nuevamente las 12 tribus de Israel, porque es número 12, es número de plenitud. Lo que le estoy diciendo es que usted y yo pertenecemos a alguna de esas tribus que un día fueron esparcidas. ¿Dónde empezó Dios el proceso? ¿Con quién empezó ese proceso de recuperación? Con Ezequiel. Y Dios le promete en este capítulo 11, si usted obedeció y leyó todo el libro, en este capítulo el Señor le promete a Ezequiel como consuelo que Él volverá a reunir y a restaurar esas ovejas. Para Ezequiel era una locura, porque él estaba bajo el régimen del yugo de sometimiento babilónico, y él era un muchacho, pero él sabía que podía usar un elemento frente al cual las tinieblas jamás podrán hacer resistencia, y es la palabra profética. Ezequiel fue levantado como profeta en favor de la casa de Israel. Los teólogos deberían comprender eso, que es básico. Ezequiel no fue levantado como profeta para los judíos, si bien es cierto, él hacía parte del cautiverio de los judíos, o de la cautividad judía mejor, pero fue levantado como profeta a la casa de Israel. Y Dios le dijo primero a él: te enfrentarás a un pueblo rebelde. La casa de Israel ha sido rebelde, obstinada, terca, porque perdió la identidad. Cientos de años. Han pasado 2700 años desde el momento en que las 10 tribus de Israel fueron arrasadas. Y usted dirá: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo vine fue a que usted me predicara cómo salgo de este problema que tengo. Va a salir de raíz y se va a encauzar con propósito. Esto tiene que ver todo con su vida, no solamente con su vida, sino con su descendencia, con sus hijos. Y tiene que ver fundamentalmente con que Dios pueda hacer cristalizar su plan a través de su corazón. Tiene que ver todo con usted. Escucha, Ezequiel venció esos prejuicios de verse limitado porque estaba en un espacio reducido, el reino de Babilonia. Y también rompió el prejuicio de pensar que hacía más de 130 años que las 10 tribus habían sido arrasadas por los impíos, y comprendió el plan de Dios. ¿Dónde empezó a comprender ese plan? Cuando Dios le prometió que iba a restaurar, a renovar y a instaurar nuevamente esas 10 tribus sumadas a las otras 2. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Versículo 19. ¿Cómo lo iba a hacer? Verso 19, lea conmigo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Dios es muy técnico. Dios dijo: les daré un espíritu nuevo, acompañado de un corazón nuevo. Pero dice: no se los voy a dar, yo mismo se los voy a poner. Porque si se los doy, ellos lo botan. Se los pongo. Les daré y les pondré. Escucha, cuando comienzas, voy a decir esto, cuando comienzas a caminar realmente en la vida cristiana, cuando usas tu espíritu nuevo y tu corazón nuevo, podrás empezar a caminar en la dimensión longitudinaria. Estamos en la anchura, pero luego apuntaremos a la longitud. ¿Quiénes podrán llegar? Pablo dice en el capítulo 4 de los Efesios: hasta que todos lleguemos. Una cosa es ensancharse y otra cosa es ir hacia allá, en sentido de querer alcanzar una meta. Solo es posible si empiezas a usar tu espíritu nuevo y tu corazón nuevo, el cual Dios
prometió a Ezequiel hace 2700 años que no solo nos daría, sino que lo pondría. ¿Cuál ha sido la situación problemática? Los cristianos tienen el corazón todavía nuevecito, no lo usan. Hay muchos salvos que no han estrenado su corazón y mucho menos usado su hombre interior, el espíritu nuevo que les fue dado. Porque para ellos sigue siendo un misterio. Algunas iglesias, cuando escuchan hablar del hombre interior, dicen: ¿qué nueva doctrina es esa? Herejías se están introduciendo en la iglesia por el movimiento de la nueva era. No es la nueva era, es la palabra del Señor. La Biblia le dice a nuestro espíritu nuevo el hombre interior, el cual se hizo un mismo y un solo espíritu con Jesucristo el Señor. El Señor le dijo a Ezequiel cómo lo iba a hacer. Le dijo, otra vez, lea conmigo el 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y dice, y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra, de en medio de su carne. Y les daré un corazón ¿de qué? Cuando dice corazón de piedra, paralelamente al corazón de carne, la tipología simbólica que arroja es que un corazón es duro, incapaz, no tiene la capacidad de comprender a Dios. Pero el otro sí es sensible en la figura de la carne. Ese sí tiene la probabilidad. En él sí es factible que comprenda la sabiduría de Dios. Hay muchos hijos del reino que tienen el espíritu nuevo y el corazón nuevo, pero siguen caminando en el corazón de piedra. Escucha esto. Vamos a imaginarnos esto. Es bíblico lo que voy a decirle. Va a usar su imaginación porque recuerda los primeros temas de este año, ¿cierto? La mente y sus pensamientos, y afirmando los pensamientos. El alma escoge qué tipo de corazón no solo la hace vivir, sino que la encamina. El alma decide con qué tipo de corazón camina. Nosotros tenemos dos corazones. El corazón físico, que es el corazón que representa el de piedra. Este corazón físico tiene experiencia profunda, es con la maldad. Tiene una experiencia profunda, es con la carne. Él está lleno de vanos deseos. Es el corazón que le enseñó al alma esa forma de vida, porque usted ya sabe que este cuerpo llamado carne fue el primer marido del alma. ¿Cuál fue el primer corazón del alma? El corazón humano. Pero ese corazón no solo se endureció, sino que se llenó de maldad, de vanos deseos, se enajenó, está lleno de vanidades. Pero Dios dijo, les daré un hombre nuevo. ¿Cuál es el hombre nuevo creado según Dios? Su espíritu nuevo. ¿Cuándo vino ese espíritu nuevo a usted? Cuando usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Y Dios dijo, a este nuevo hombre también le voy a dar un nuevo corazón. El nuevo corazón está en su espíritu nuevo. Amén. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, soy espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, permítame graficarlo así. Cuando hacen un implante, por ejemplo, de riñón, el riñón que no está funcionando no lo sacan, sino que acomodan el otro riñón. ¿Me hago entender? Y buscan un espacio dentro del vientre y allí acomodan el riñón. Escucha esto, Dios tiene una esperanza, y es que producto de tener una genuina experiencia, realmente en esa experiencia nuestro corazón de piedra se ha quitado. ¿Cuándo? Cuando de una manera consciente cada día yo decida no solo vivir por el Espíritu, sino caminar en el Espíritu y dejarme conducir por la sensibilidad que percibe ese corazón.
La mayoría de nosotros a diario vivimos todavía por los dictámenes del corazón piedra, porque está allí latente. Lo que quiero decirle es que usted y yo tenemos dos corazones, uno de piedra y otro de carne, uno humano y otro espiritual. Y pueda que usted diga, ¿qué nueva doctrina es esa? No es doctrina nueva, y se lo podría demostrar fácilmente con nuestra conducta, con nuestra cordura. El Señor dijo, ¿de dónde salen los homicidios? ¿No es del malo corazón? ¿No es del mal corazón? ¿No es del corazón malo? Y usted pueda que diga, yo no he matado a nadie, es más, ni las hormiguitas de papito Dios las mato, pero se resiente a veces con el hermano. Y la Biblia dice que cuando usted tiene diferencias con el hermano, usted y yo somos calificados en el reino como homicidas. ¿De dónde salen los malos deseos? Y entonces uno dice, ¿los cristianos no tenemos malos deseos? Sí. ¿De dónde salen? Todavía está el corazón de piedra allí. ¿Por qué? Porque es una decisión diaria de la voluntad de cada hijo de Dios. ¿Qué corazón va a hacer vivir su alma? Si vivís por la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios prometió eso. La palabra corazón en el griego y también en la palabra hebrea significa estremecerse. En el griego es la palabra cardia. Ensanchar el corazón es tener una capacidad muy amplia respecto al concepto de lo que es la cardiología. La palabra cardia significa literalmente estremecerse. Por eso cuando usted lee a Jesús, el Señor de la gloria, dice que Él se estremecía ¿en qué? Ajá. Él no se estremecía por una simple emoción. Quiero ahondar en esto, porque para muchos es nuevo y pueden estar batallando en su mente. ¿Cómo así que tengo dos corazones? Yo tenía entendido que solo tengo uno, es el que uso, el de piedra, hermano. Hay que entrar en el cómo, la disciplina de aprender a usar el nuevo corazón. Escucha esto. La Biblia dice en Mateo que el Señor se estremeció y dijo, te alabo, oh Padre, Creador de los cielos, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a tus hijitos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, la Biblia dice que cuando Lázaro murió, dice que los vecinos de María lloraban, dándole consuelo. Dice, y la consolaban. Pero luego también dice la Escritura allí en el Evangelio de Juan 11, dice que María y Marta también se pusieron a llorar. Pero ese lloro es emocional del alma, producto de una realidad superficial, no interpretada. ¿Qué era lo que ellas no habían entendido? Que para Lázaro era más glorioso ser resucitado que ser sanado. ¿Me hice entender? Jesús estaba buscando que el corazón de María se ensanchara para que fuera una verdadera adoradora. Y entonces, cuando usted lee Juan 11, versículos 31 al 33, dice que Jesús, el 32 dice, Jesús se estremeció en espíritu. Y luego dice el versículo 33, Jesús lloró. ¿Cómo se estremeció él? Con su corazón verdadero. El corazón que él representaba, el de carne, el corazón del hombre interior, el corazón nuevo, el corazón del Espíritu. Cuando empezamos a comprender la palabra, no es cuando su corazón se ha sensibilizado. Quiero decirle que si usted no entiende la palabra del Señor, aún las predicaciones que escucha en este ministerio, es porque ha estado caminando con su corazón antiguo. Pero ha tenido destellos, y ha tenido toques, y ha tenido estremecimientos involuntarios a veces, como que el hombre interior
ve una pequeña apertura que le brinda el alma y dice: esta es mi mujer y me ha estado rechazando, pero ahorita va a aprovechar ese espaciocito y se mete por esa grieta y la abraza, y entonces nos conmovemos y nos estremecemos. Pero no lo hemos entendido. Es porque le hemos dado ocasión, casi que involuntaria, a la manifestación del hombre nuevo, del espíritu nuevo y del corazón nuevo que Dios prometió. ¿Qué es lo que quiero decirle? A diario deberíamos vivir estremecidos, ¿sí? En una cardiología impresionante. Y obvio controlado, ¿no? No por acá, ya poco de cristianos por ahí. No estoy hablando de eso, porque Él nos dio en ese mismo espíritu de dominio propio. ¿Me hago entender, hermano? Pero es literal. A veces, escuche, la experiencia genuina muestra que usted puede ir por la calle y le viene ese estremecimiento con una nueva luz del Señor en cuanto a su revelación, y usted dice: aleluya. Y luego entonces lo miran así: ¿qué le pasó a este? ¿Sí? ¿No ha pasado así? Son palpitares del corazón nuevo. Pero Él no quiere vivir reflejando, manifestando en ese aparato. Muerto, no. Él quiere mantenernos estremecidos. Amén. Sensibles, ensanchados. Por eso usted sigue avanzando en la lectura de Ezequiel, y por allá, en el capítulo 36, cuando ya se le estaba abriendo el entendimiento al profeta, porque al profeta se le empezó a abrir el entendimiento a partir del capítulo 33, y cuando él ya entendió que era con el corazón nuevo y el espíritu nuevo que solamente puede dar Dios, entró en la dimensión de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y luego en el capítulo 47 ya era un río profético, el río de Ezequiel. Yo tratando de volverme carismático y no me dejan, Señor. Ezequiel 36, versículo 26, lea. Sí está viendo la secuencia, ¿cierto? Para la casa de Israel. Ezequiel 36, versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo. Es imposible que ustedes lo hagan. Haceos un corazón nuevo, haceos un espíritu nuevo. Es imposible que usted lo haga. Yo lo hago. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Dónde? En el hombre nuevo, en el espíritu nuevo. Usted ve allí que el espíritu del versículo 26 es con minúscula, pero el espíritu del versículo 27 es con mayúscula. ¿Dónde habita el espíritu pleno de Dios? En nuestro espíritu nuevo. Y ese espíritu nuevo tiene un corazón nuevo, el cual quiere plantar a manera de experiencia plena en nuestra alma. El espíritu humano regenerado es el espíritu nuevo. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos espíritu, alma y cuerpo. Después de conocer a Cristo, seguimos siendo espíritu, alma y cuerpo. La diferencia es que antes de Cristo nuestro espíritu estaba totalmente incapacitado de comprender a Dios, y mucho menos de que Dios habitase en él por medio de ese espíritu. ¿Me hice entender, hermano? Ahora, como hijos de Dios, el espíritu de Dios pleno habita en nuestro espíritu. Y ese espíritu nuevo tiene un corazón nuevo, es el que el alma debe usar. Si usted usa el alma, con su alma, el corazón viejo, de su corazón saldrán celos, contiendas, pleitos, herejías, disensiones. Ahora va a leer las palabras de Jesús y verá. Quiero decirle, hermano, que esto es verdad.
La resistencia es por parte del alma que sigue creyendo los conceptos de la carne. Pero podemos llegar a ser cristianos sumamente sensibles en el alma, llegar a ser plenamente capaces si empezamos por la anchura. Use el corazón nuevo. Vamos a leer Lucas 6. Vaya a Lucas 6, por favor. Vamos a leer a Jesús, nuestro Señor hermoso, papazote lindo. Mira lo que dice. Lucas 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Reciba la luz sobre este texto. ¿Quién es el hombre bueno? El espíritu. ¿Quién es el hombre malo? La carne. Es el viejo hombre. ¿Cómo ve Jesús el corazón? Como un tesoro. Un tesoro bueno, otro tesoro malo. Por eso en labios de Salomón nos dijo hace 8 días que sobre toda cosa vigilada, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el tesoro bueno. ¿Cuál es ese tesoro bueno? El corazón, porque de él mana la vida. Solamente de él se sacan cosas buenas. Y cuando la Biblia habla acerca de la bondad, está diciendo es cosas directamente de Dios, porque solo Dios es bueno. Hermano, cuando nosotros sacamos cosas de nuestra buena gana, esas cosas salen del mal hombre. Debemos asegurarnos que todo lo que salga del nuevo corazón que nos fue dado, porque ese sí es un tesoro verdadero. La pregunta entonces es, ¿cómo empezamos a sacar esas cosas buenas del buen corazón que es un tesoro? A través de nuestro hablar, a través de nuestro confesar. De la abundancia del corazón que usted use, hablará la boca. Fíjate que él dijo la misma idea para los dos corazones. De la abundancia del corazón, cualquiera que sea, hablará la boca. ¿Se la pillaron? Ya a esta hora comienza a aflorar el Dios vientre. Tómelo por el Espíritu. Dígale, no solo de pan vivirá el hombre vientre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Estoy ensanchando mi corazón. Escuche, cuando usted habla desagradecidamente, de mala gana o con ira, usted no está sacando cosas buenas. Estamos sacando cosas del mal corazón que todavía está en nosotros. Es que tenemos dos corazones. Y la idea de sacar es para los dos corazones. Usted decide, yo decido, todos decidimos de dónde sacamos lo que hablamos. Cuando usted habla con la intención hiriente de vengarse, es que no me voy a quedar con esta humillación. Yo lo cojo a la vuelta de la esquina, o si no lo agarro bajando. Puro corazón malo. Si usted todavía habla como los terrenales y ha permitido que se filtre en su corazón o en su alma, en el reino, esa frase humana que dice, lo que sea, pero sentí un fresquecito. Estamos actuando como hombres malos, cuando nuestra verdad es que tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque la promesa de Dios ya se cumplió. Vuélvalo a leer conmigo. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ese hombre bueno es el Espíritu, hermano. Él fue hecho por Dios conforme a la imagen del primogénito. Pero dice el hombre malo. Santiago dice que de dónde nacen las guerras, los pleitos y las herejías y contiendas. Dice, ¿no es de vuestra carne? Valdría la pena que usted se hiciera unos audios que hablan de la carne, para que vea que la carne es otro hombre, que tiene
pensamientos, corazón y voluntad. Es el hombre de más afuera, es un antro, un ser que cuando le damos ocasión nos lleva cautivos a la desobediencia. Y dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a decir esto. ¿Quiere mirar de dónde está sacando el hermano las cosas que dice? Escuche cómo habla y verá. Y entonces se va a dar cuenta, uy Dios. Y luego cuando vea al hermano, ¿y cómo seré yo? ¡Ah! Peor, mi hermano es malo y yo soy perverso. Y el dedo se le cae. Me hice entender, hermano y hermana. Pero es fácil, escuche cómo habla. Escuche. ¿Qué opina usted de ese hermano que hizo eso? ¿Ah? Pastor, ¿usted qué opina de ese hermano? ¿Ah? ¿Cómo habla? ¿De dónde? ¿Usted cree que es pobre? No, el Señor dice, y le dice a los atribulados, pero tú eres rico. ¿No les dice así en Apocalipsis 2? Le dice, porque tú dices que eres pobre, pero tú eres rico. Tienes un tesoro, lo que pasa es que no lo usas, está amarrado. Que tiene corazón chiquitico. Y entonces les dice, esta tribulación te ha venido y quiero decirte que es corta, 10 días. 10 días va a durar eso. Pero mi abuelo me enseñó que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces yo sé, sí, que mínimo 99 años. Si usted comprende la anchura, va a delimitar la prolongación de la angustia. Así es que el Señor resuelve estas cosas, hermano. Dios no nos llamó a resignarnos. Dios nos llamó a vencer. Usted ve una secuencia hermosa en Ezequiel, si bien es cierto, el libro no es completamente cronológico, pero sí en estos pasajes. El capítulo 36, el verso 26, leímos que Dios reiteró la promesa de dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo, donde Él mismo pondría esos elementos, porque el uno es inherente al otro. El espíritu nuevo va acompañado del corazón nuevo, y si hay un corazón nuevo es porque Dios está poniendo un espíritu nuevo. Lo que Dios nunca pondrá de manera así es una mente nueva, pero Dios sí renueva nuestra mente si nosotros lo permitimos. Amén, mis hermanos y hermanas. Y entonces Él dijo, dentro de vosotros, o sea, en el interior. Por eso Efesios llama a este espíritu el hombre interior. Lo constatamos otra vez. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo, vaya. Métale el dedito allí, así como acabo de hacer, a Ezequiel 36, y vaya a Efesios 1. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación, ¿en el qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Allí se le menciona como espíritu de sabiduría y de conocimiento. En el capítulo 3, vaya capítulo 3. Versículo 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, ¿con qué? Con poder, ¿en dónde? En el hombre interior, por su... Eso. A ese espíritu nuevo, ¿cómo se le llama ahora en el Nuevo Testamento? Hombre interior. Y en ese hombre interior está la sabiduría de la ciencia del conocimiento de Dios. En ese hombre interior está la mente de Cristo. Y a esa mente nadie le enseñó. Esa mente todo lo comprende, todo lo sabe, todo lo explica. Amén. A ese hombre interior, en el capítulo 4, miremos, versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? ¿Cómo se le llama a ese hombre interior? Varón perfecto. Ahora, él es todo un varón. La palabra varón, tanto en el hebreo como en el griego, describe el género masculino como tal. Este es el verdadero género de Dios, el varón perfecto. ¿Cómo le llamó el Señor en el capítulo 2 de Efesios a ese varón perfecto, al cual le llamó hombre interior, al cual le llamó espíritu de sabiduría y de conocimiento? En el capítulo 2 le llamó un nuevo y solo hombre. Léalo. Efesios 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Haciendo qué? ¿Sabe cuándo se establecerá la paz? Cuando usemos el nuevo y único hombre perfecto, varón de Dios. ¿Me hice entender? Ezequiel 36, 26 otra vez. Estamos en la anchura. Estamos hablando de la anchura del corazón. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, solamente ese espíritu nuevo es el que hace posible que andemos en la palabra, que guardemos esa palabra y pongamos por obra esa palabra. El verso 27 habla que ese espíritu que Dios pone nuevo en nosotros, en el cual habita su propio espíritu, hace posible: 1, andéis en mis estatutos; 2, guardéis mis preceptos; 3, los pongáis por obra. ¿Por qué no andamos, ni guardamos, ni ponemos por obra? Porque no usamos el nuevo hombre que tenemos. Ese es el que hace las cosas perfectas. Vamos a terminar con este pasaje. Jeremías 17:9. ¿Cómo usas tú el corazón nuevo? ¿Con tu boca? Habla la palabra, habla las cosas que el Señor dice que hablemos. Amén. No hable nada que haga sentir mal al otro, irritar al otro, enojar al otro. Amén. De la abundancia del corazón, ¿qué? Hable, profetice. Usted sabe que tiene que declarar. Diga conmigo, declarar. Cuando declaramos es que estamos diciendo los asuntos con claridad. ¿A quién? A ese otro que ha causado todo en un entenebrecimiento. Entonces, no, Señor, un momento. Padre, vengo en tu nombre. Vengo a declararle, a aclarar el asunto aquí frente a este diablo inmundo. Resulta algo que usted es un vástago, yo soy hijo. Resulta que usted es tiniebla, yo soy luz y verdadera. Además soy hijo de Doña Luz. ¿Le quedó claro? Ahora, en el nombre de Jesús, vengo a declarar, vengo a homologar lo que soy. Soy hijo de la luz y las tinieblas se van. ¿Quedó claro? No se fue. Y usted conquista las regiones del Señor. Es muy fácil. Escucha esto. Inherentemente tendremos que hablar. Lo que hay que mirar es qué estamos hablando. Y lo que estemos hablando lo estamos sacando de uno de los dos corazones. Cerciórese de dónde está saliendo. ¿Cuál fue la crisis de Ezequiel y de Jeremías? Comprender que para que la obra de Dios se extendiera y se estableciera como reino, solo era factible a través del corazón nuevo y del espíritu nuevo. Por eso a Jeremías, que fue antes que Ezequiel, el Señor le había hablado de eso. Vaya un momento a Jeremías 17. Vaya, por favor, rápido. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Escucha, cuando usted lee todo el pasaje, este pasaje se está refiriendo al corazón de piedra.
al corazón, escuche, en el cual se escribió el pecado. Lea todo el pasaje y verá. El pecado se había escrito ya en el corazón del pueblo judío, de la tribu de Judá, de la casta real y sacerdotal, los reyes y sacerdotes. Y entonces Dios le dice a Jeremías que ese corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, que es tan profundo en su engaño y en su perversión que solo Dios lo conoce realmente. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios le explica a Jeremías que el pecado ya se había escriturado en ese corazón. Pero cuando usted pasa al capítulo 32 y sucede algo hermoso, y que la Biblia es muy perfecta. Jeremías 32, vaya a Jeremías 32, por favor. Dice: y les daré un corazón. Dios sabe que del corazón de piedra no puede esperar nada, que Él tiene que darnos un corazón nuevo. Y Dios le prometió al profeta: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y dice el 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Él dijo: le daré un corazón, que comprendan mi corazón. Les daré una facultad para que comprendan mi alma. Dios se lo prometió a Jeremías. ¿Sabe qué sucedió a partir de ahí? En el capítulo 33, Jeremías es otro hombre y comienza a clamar, a estremecerse de verdad. Y Dios le dice: ahora sí, clama a mí y yo te enseñaré. ¿Te das cuenta, Jeremías? ¿Por qué chillaste y fuiste melancólico y depresivo hasta el capítulo 32? Granjetón, porque todo este tiempo has hablado de tus nobles sentimientos. Eso no me sirve. Vas a usar el corazón nuevo que te he prometido. Jeremías fue profeta a la casa de Judá. Ezequiel fue profeta a la casa de Israel. Jeremías fue profeta al reino del sur. Ezequiel fue profeta al reino del norte. Y Dios dijo: ¿cómo puedo volver a juntar los dos pueblos? Con un corazón nuevo. Por eso Efesios 2 habla que de los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre. Usted tiene que entender, o si no será un cristiano superficial y vendrá a las iglesias, irá a las iglesias a que Dios lo bendiga. Dios ya lo bendijo. Usted tiene un tesoro, sáquelo, confiese lo que es, hable lo que es verdad, hable lo que Él hizo y se hizo solamente. Venza las tinieblas, venza la adversidad, ejercite el corazón, sea un soporte en el reino y será parte de la gran ciudad celestial. Amén.